En esta mañana quiero compartir con ustedes, mis hermanos, en el libro de Mateo, capítulo 3, verso 11. Mateo 3, capítulo 3, verso 11. Amén. Amén. Y leemos su palabra. Dice Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hechos 1:5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vamos ahora, Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te pedimos que bendiga este tiempo, Señor, y que nos hable nuestros corazones, que nos hable nuestras vidas, Señor. A través de tu palabra podamos ser edificados, bendecidos, prosperados, Señor, llenos de tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, toca cada corazón. Usa mi boca, usa mi vida para glorificar tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. ¿Cuánto la alaban? Fue un tiempo tan hermoso, amén, de adorar al Señor. Que uno no tiene deseo, uno sigue con el deseo de seguir adorando al Señor, amén. Pero tenemos que hablar lo que Dios ha puesto en nuestros corazones también, que es la palabra. Por eso en esta mañana quiero compartir con ustedes un tema no tan solo importante, sino imprescindible. Algo que es tan vital para el ser humano. Para que haya vida tiene que haber un nacimiento. Tiene que haber una relación entre un hombre y una mujer. Para que sea un niño, para que ese niño crezca, ese niño saque la vida. Así que es importante poder conocer al Espíritu Santo, poder saber que el fuego del Espíritu Santo tenemos que llevarlo a nuestro corazón. Amén. Por ese texto que hablamos, que hemos leído en esta mañana, es sobre Juan el Bautista, hablando acerca de Jesús cuando vio a Jesús por primera vez. Y él le dijo: yo a la verdad os bautizo con un bautismo para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí. ¿Sabían que Juan es el hombre que Dios usó para abrir el camino, preparar el camino del Señor? Estaba profetizado de Isaías muchos años atrás. Y este hombre, cuando vio a Jesús, Dios le reveló que ese era el hombre, el Dios verdadero, Emmanuel, Dios con nosotros. Ese era el puente entre Dios y los hombres. Y dice: este hombre es el que os bautizará con Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo no solamente es un símbolo como una paloma. El Espíritu Santo no es como muchos dicen que es una fuerza activa, la cual no tiene sentimientos ni emociones. Es una fuerza, un poder que Dios usa. Pero realmente el Espíritu Santo, la Biblia nos enseña que es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo es Dios? El Espíritu Santo es Dios. La Biblia dice que tres dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Estos tres son uno. No son dos, no son tres, no es uno y medio. Uno. El Espíritu Santo es uno con Dios también. Y con Jesús también. Por eso el fuego es conocido humanamente como una luz, como el calor. Y en su término físico también es una expresión. En su término espiritual es una expresión de fuego, de pasión, de ardor, de ímpetu, de vehemencia, de calor, de entusiasmo, de amor. Ese es el fuego del Espíritu Santo espiritualmente. Eso es lo que nos da a nosotros: pasión, ardor. Por eso los discípulos, antes de conocer al Espíritu Santo, ¿qué hizo Pedro cuando
cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, antes de la cruz del Calvario, lo negó, maldijo, huyó, lloró. Quisieron todos los discípulos, todos salieron huyendo, corriendo. Pero dice la Biblia que cuando Jesús en Hechos 1:5, recibiréis poder cuando haya venido, recibirá una ropa nueva. Recuerda que ya Jesús le había dicho a los discípulos, sopló espíritu de vida, espíritu sobre ellos, pero no era la llenura del Espíritu Santo. No era el poder, la manifestación de ese espíritu. El Espíritu Santo cuando vino en Pentecostés dio poder. ¿Sabe qué significa poder en griego? ¿Cómo está escrito en griego? Dinamos. ¿Tú sabes qué cosa es un dinamo? Usted nunca ha visto cuando ponen dinamitas en la montaña, que explotan las montañas. Ese es el Espíritu Santo. Eso es lo que significa en griego Espíritu Santo, el fuego es Pentecostés. Dinamos, poder recibirán los discípulos. Aquellos, dice la Biblia, que creen en su nombre, echarán fuera demonios, echarán todo aquello, ningún mal los tocará. Por eso que debemos preocuparnos en saber, en esta mañana, dónde nos encontramos usted y yo, respecto al fuego. ¿Cómo nos encontramos como creyentes? En esta mañana, ¿estamos encendidos o estamos apagados? ¿Estamos encendidos o apagados? Por eso quiero compartir en esta mañana bajo el tema, ¿estamos encendidos o apagados? Dígalo a tu hermano que está a su lado, ¿estás encendido o apagado? Dígaselo a él, ¿estás tú encendido o estás apagado? Quiero hablar sobre dos personajes bíblicos. Quiero que lo descubran, no se lo voy a decir todavía. Y estos dos personajes bíblicos nos demuestran lo que es un discípulo apagado y un discípulo encendido. Por eso estudiaremos estos dos personajes. Y es importante que estos personajes tienen algo muy en común. Estos dos personajes que voy a compartir tienen cosas muy en común. Ellos tienen en Marcos 3:14. Rápido, vamos a buscar Marcos 3:14. Miren lo que dice Marcos 3:14. Me salió directo al tema. Dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar. Por eso es importante, no le voy a decir quiénes son todavía estos dos personajes. No son ni Moisés ni Elías. Si se dan cuenta, ya son discípulos, porque fueron voces apóstoles. Ni tampoco fue de fin. Fueron 12 discípulos que caminaron con Jesús. Hay cuatro propósitos que tuvieron ellos en común. Estos dos fueron llamados apóstoles. Estos dos estuvieron cerca de Jesús para que estuviesen con Jesús. Estos dos fueron enviados a predicar la palabra del Señor. Y estos dos tuvieron la autoridad para sanar y liberar a las personas. Pero cuando leemos el versículo 16 de Marcos, dice, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hijo del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Estos dos discípulos encabezan uno la lista y el otro lo termina. ¿Quiénes son? Pedro y Judas. Lo descubrieron. No fue Moisés, fue Pedro y Judas. Pedro y Judas. Vamos a hablar hoy sobre Pedro y Judas. Estos dos hombres están en la historia bíblica. Estos dos hombres caminaron con Jesús. Estos dos hombres fueron discípulos que caminaron con Cristo. Tuvieron la oportunidad de sanar personas. Jesús los envió a sanar enfermos. Dice la Biblia que no solamente 12, sino 70 predicaron la palabra y vinieron contentos donde estaba Jesús. Le dice, maestro, en tu nombre hicimos milagros, hicimos prodigios, sanamos enfermos, levantamos muertos, liberamos personas endemoniadas. ¿Y qué le dijo Jesús? No se enorgullezca, no se engrandezca por lo que han hecho. Más bien, ocúpese de que su nombre esté escrito
Porque yo vi, así dice Jesús, yo vi cuando Satanás caía del cielo como un rayo. Se estaba refiriendo al orgullo. ¿Qué fue lo que hizo a Satanás caer del cielo? La soberbia, el orgullo, la vanagloria. Por eso le digo, ocúpese más bien de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Vamos a ver 4 características de Judas, de este hombre, este discípulo que estaba apagado. Él no estaba encendido. Vamos a Juan 12 rápido. Juan 12:5. Juan 12:5. Si quieres se lo digo rápido. Dice, y dijo a uno de sus discípulos, Judas Iscariote, el que la había de entregar, ¿por qué este perfume no fue vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Lo primero que vemos en este hombre es que era un hombre hipócrita. Había hipocresía en este hombre. Este hombre no era un hombre transparente. Mira qué clase de mentira. Él se ocupaba mucho de los pobres, él amaba mucho a los pobres. Cuando sabemos que no lo amaba, él amaba el dinero. Porque dice en Juan 12:5 que él tenía la bolsa y él sustraía. No era íntegro delante del Señor. El Señor lo sabía, el Señor lo conocía. Jesús sabía sus intenciones, Jesús sabía todo lo que hacía. Sin embargo, Jesús lo tuvo siempre como discípulo. Este hombre caminaba con Cristo, con el hombre más íntegro, más perfecto, más lleno de amor. El hombre que nunca engañó a nadie. Sin embargo, no aprendió nada de él. No aprendió el aspecto de ser sincero con Jesús. Y él sabía que Jesús lo descubría. Usted nunca ha visto una persona, cuando una persona te quiero contar algo, ¿qué es lo primero que evita? Mira los ojos. Cuando una persona no te mira los ojos, hay un problema. Pero cuando tú eres una persona que te mira los ojos, hay transparencia. Porque hay un dicho que dice que los ojos es el reflejo del alma. No hay otra cosa que tenga más reflejo que no sea los ojos. En una mirada tú puedes descubrir que una persona está contenta, está triste, está bravo. Tú sabes por los ojos lo que te quiere decir. Los matrimonios se conocen por la mirada. Se miran y ya tú sabes si es sí, si es no, si es mañana o más tarde. Se conocen por la mirada. Están hablando de un tema y se miran, ya tú sabes. Tranquilo, déjalo que ellos se conocen. Entre marido y mujer nadie se puede meter, como dice el dicho. La mirada es importante. Y él sabía que Jesús en su mirada lo descubría. Él sabía que cuando Jesús miraba a su corazón, para Jesús no había nada oculto. Judas podía ver cuando Jesús, con la palabra de ciencia, decía: ustedes hipócritas, ustedes tienen en su corazón esto, ¿por qué piensan? ¿Cómo él no se va a dar cuenta de que Jesús no sabía? Y esta es la primera característica que podemos ver en Judas. Tenía hipocresía. Él pensaba que su imagen aparentaba tener fuego, pero no había fuego, estaba apagado. No había nada en su fruto que hablara de fuego. Quizás aparentemente tenía fuego, pero no había fuego. No había ni ceniza. Ya no quedaba ni ceniza. Otro aspecto que había en Judas era que no era honesto. Juan 12:6. Juan 12:6. Verso Juan 12:6. La parte B dice: sino que este era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de el dinero. No había honestidad en Judas. Judas era un hombre que te hablaba o hablaba con los discípulos y realmente los discípulos se lo creían. Pero en su corazón no había honestidad. Porque él dijo: bueno, ¿por qué a los pobres ¿por qué no vendimos este perfume tan bueno y se lo damos a los pobres? Bueno, porque ese tiene tanto dinero, no se lo daba a los pobres. Si él es el que tenía la bolsa: maestro, mira cuántos pobres hay, vamos a comprar cosas para los pobres. Pero dice la Biblia que no, en su corazón la intención no era eso de los pobres. En su corazón la intención era tenerlo para él. No había honestidad en él. Él pensaba que se identificaba como un creyente delante de Jesús, pero su fachada aparentaba estaba encendida, pero estaba
completamente apagadas. Él daba frialdad. Jesús lo que podía experimentar de Judas era la frialdad que emanaba de Judas. Usted le puede tapar los ojos, y con los ojos tapados, si lo ponen pegado a una fogata, ¿qué es lo primero que siente? Que siente calor. ¿Qué quiere ver cuando un perro lo quiere? Échale comida, dale cariño. No estoy comparando a nadie con un perro. Yo recuerdo en mi casa que llegó un perro de lo más lindo. Y yo estaba bastante herido, estaba bastante hambriento. Y yo le di comida un día solamente. Me recuerdo que al otro día yo no le di nada a mi esposa porque yo sabía que no le gustaban mucho los perros. Perros grandísimos, unos ojos grandes, negros. Al otro día yo pensaba que el perro se había ido. Cuando mi esposa abre la puerta, el perro estaba parado delante de la puerta. Y mi esposa pensaba que era un perro, un lobo, porque era un perro grande, negro. Salió corriendo, hay un perro que está allá afuera que no quiere morder. Yo le dije, sí, pero qué perro, ¿cómo va a ver el perro? Yo sabía que el perro era el que le había echado comida. Nunca pensé que por un plato de comida se iba a quedar. Y el perro se quedó. Fue tanto el agradecimiento. Yo lo curé también ese día. Estaba bastante herido. Pero él estaba agradecido de lo que yo había hecho. Judas no había agradecimiento de lo que Jesús estaba haciendo. No había honestidad, había deshonestidad. No era honesto con nadie. Otra cosa que había en Judas era que era codicioso. Tenía mucha codicia. Mateo 26, 14 dice: entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y le dijo: ¿qué me queréis dar si yo le entrego a Jesús? Dice, ellos le asignaron 30 piezas de plata. 30 piezas de plata para un trabajo de entregar a su maestro. Este hombre tenía tanta codicia que no le importó entregar a Jesús por 30 piezas de plata solamente. Que no era nada comparado con la gloria que Dios le estaba prometiendo. Entregó a su maestro por 30 piezas de plata. Otra condición que tenía este hombre era, la cuarta y última, que tenía traición. Él era traicionero. Como el gato. Tú le echas comida y no te mires y después te traiciona. Bueno, no todos los gatos, porque yo conozco los gatos que son muy buenos y cariñosos. Pero hay algunos que sí son un poco malos y traicioneros. Él era traicionero. Marcos 4:10 dice: entonces Judas Iscariote, uno de los 11 principales sacerdotes, para entregarle. Uno de los 11 fueron a los principales sacerdotes para entregarle. ¿Para entregar a quién? A Jesús. Él quería entregar a Jesús. No había en él pasión. Era un hombre traicionero. Este hombre realmente se perdió la bendición de ir al cielo. Por eso dice la Biblia que en Hechos de los Apóstoles que él escogió su propio destino, su propio lugar. ¿Cuál es el lugar? El infierno. Él mismo lo escogió. No hubo otra cosa para él. Ahora vamos a ver 4 características de Pedro, que es el hombre encendido, el hombre que está lleno de ese fuego. Este hombre, lo primero que vemos en Pedro es que era un hombre de revelación. Había revelación en Pedro. Dice la Biblia que en Mateo 16:13 Jesús le dijo a los discípulos: ¿qué dice la gente que soy yo? Bueno, ellos dijeron, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres el profeta, otros dicen que tú eres un enviado de Dios. Y Jesús le dice: ¿y qué creen ustedes? ¿Qué dicen ustedes que soy yo? Pedro rápidamente salió y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dice el Señor? Esto no te lo reveló ni carne ni sangre, esto te lo reveló mi Padre. Pedro tenía revelación de Dios. Aunque era un hombre impulsivo, aunque había muchos problemas y muchos errores, era un hombre que tenía la revelación de Dios porque su corazón estaba abierto a esa voz de Dios. ¿Cuántas veces Dios nos habla? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos está hablando? No hagas esto, esto está mal, esto está bien. Y queremos rechazar siempre la voz del Espíritu Santo. Pero Pedro tenía revelación. Fue el primero en declarar que Jesús era el Cristo ungido. El Cristo no es nada más que el ungido de Jehová. Ese rey que iba a ser ungido. Por eso dice la Biblia en Isaías: con óleo de alegría me has ungido.
Él fue el rey. Él es el rey más ungido que ha existido en el mundo. Como el ungimiento de Jesús no existe, ni existió, ni existirá nunca lo que pasó con Jesús. Jesús fue un hombre lleno de la presencia de Dios. Él es Dios. Dios con nosotros. Por eso, usted y yo tenemos que recibir esa revelación de lo que Dios ha hecho por nosotros, de que lo que Jesús es para nosotros. Una cualidad, otra cualidad que tenía Pedro era que era un hombre que tenía anhelo por permanecer en la presencia del Señor. No había otra cosa que era permanecer en la presencia de Dios. Y esto lo podemos ver en Mateo 17:4. Y es cuando la famosa transfiguración. ¿Se recuerdan cuando fueron al monte? Dice Jesús, la Biblia, que Jesús llamó a Pedro, a Juan y a Jacobo. Los subió al monte y comenzaron a orar. De pronto vieron a Jesús glorificado, transformado, con vestiduras blancas. Y ahí se estaba Moisés y estaba Elías. Ahí se apareció Moisés y Elías, representando la ley y los profetas. ¿Y qué dijo Pedro? Señor, sería bueno hacer qué? Permanecer aquí, estar aquí en tu presencia. Vamos a hacer 3 casas para permanecer en tu presencia. Sería muy bueno. Por eso el anhelo de Pedro era permanecer en la presencia del Señor. Permanecer siempre en su presencia. ¿Qué hacemos cuando tenemos dificultad? Cuando hay problema. ¿A dónde corremos? ¿A la presencia de Dios? ¿O corremos a otras cosas? Siempre nuestra reacción debe ser permanecer y correr a la presencia de Dios. Si no vamos ahí, estamos perdidos. Yo he experimentado muchas veces, a lo mejor ustedes siempre van a la presencia de Dios, pero yo he experimentado muchas veces no ir a la presencia de Dios. Y cuando llego a ese lugar pensando que me va a ir mucho mejor, me va mucho peor. Y es cuando me doy cuenta que necesito la presencia de Dios. Permanecer en su presencia. Porque cuando tú estás en su presencia, dice la Biblia que hay plenitud de gozos. Delicias a su diestra para siempre. La Biblia dice que un profeta de la palabra, no recuerdo su nombre, creo que fue Ageo, dice que vio cómo los hijos de las tinieblas eran más prosperados que los hijos de Dios. Dice que estaban gordos de comer tanto, eran los que mandaban, los que dirigían. Y los hijos de Dios, aquellos discípulos, aquellos hombres que buscaban la presencia de Dios, eran siempre los que estaban en el piso, hambrientos. Pero dice, hasta que entré a tu presencia y entendí cuál es el final de sus caminos y cuál es el final de nosotros. Muchas veces en el mundo, en la vida, no nos va muy bien. Y vemos cómo prosperan los demás. Pero quiero decirte, mi hermano, el camino de nosotros, nuestro destino, es mucho más, mucho mejor. No hay palabra en un diccionario para describir nuestro destino. Por eso Pablo dice, las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera. Tenemos que tener anhelo por permanecer en la presencia de Dios. Siempre correr a su presencia, porque de otra forma, si no buscamos estar en su presencia, nos va a vivir mal la vida. Otra característica que había en este hombre, en Pedro, era que era un hombre de fe. Aún con dudas, con problemas, tenía fe. Él demostró que tenía fe en muchos momentos. Y la Biblia dice cuando en Mateo 14, 22, 23, que Jesús le dijo a sus discípulos, que estaba caminando sobre las aguas, y Jesús le dijo, Señor, yo quiero caminar por la tormenta. Si eres tú, yo quiero caminar. Este hombre tenía fe, porque fíjate que Lucas no fue discípulo, ni Juan, ni Jacobo, ni otro, ni Simón, nadie se atrevió a decir, Señor, yo quiero caminar sobre las aguas. Pero él sí lo dijo, yo voy a caminar en tu nombre. Y caminó. Fue el único discípulo que pudo decir, yo caminé sobre las aguas, yo rompí la ley física. ¿Por qué? Porque él creyó en Jesús. Él tuvo fe en lo que el Señor le dijo, ven, camina sobre las aguas. Este hombre demostró tener fe y caminar sobre la tormenta. También, el último aspecto que quiero hablar de Pedro era que era un hombre con compromiso. Este hombre estaba comprometido con el Señor. Él manifestó públicamente su compromiso con Cristo.
¿Sabes cuándo? Entonces recuerdan cuando fueron a entregar a Jesús, que lo fueron a agarrar. ¿Cuál fue la primera reacción de Jesús? De Pedro. Le sacó la espada y le cortó los dedos. Lo hizo mal, no lo hizo bien. Lo hizo mal, pero demostró que sea amado a Jesús. Nadie, todo el mundo salió corriendo. Él dijo, yo voy a defender a mi maestro. Como yo sé, pero lo voy a defender. Él demostró compromiso con la obra del Señor. Nadie saca un palo ni una espada. Y que te diga que no quiere recibir a Cristo, que no lo reciba, que no le haga nada. Pero tenemos que tener ese compromiso. Esa pasión por defender la obra del Señor. Esa entrega. Yo recuerdo cuando estaba una vez en el trabajo, que apenas estaba conociendo yo a Lázaro. Y alguien se rió de mí públicamente, lo hicieron público. Bueno, hermanitos y hermanitas, no sé qué más, ¿te acuerdas, Lázaro? Y yo le dije a Lázaro, me pasó esto y esto. Y claro, cuando yo vi a Lázaro un poco tenía deseo de agarrarle el polillo. Y le dije, no, espérate, mi hermano, yo te lo dije, tú sabes, pero es una historia nada más, tranquilo. Tuve que amararlo porque Lázaro estaba allá, que los ojos le echaban fuego. Tranquilo, que no pasó nada, mi hermano. ¿Por qué? Porque sintió esa pasión por la obra del Señor. No por mí, por Cristo. Uno tiene que tener compromiso con la obra del Señor. A capa y espada hay que defender la obra de Dios. No criticar, no buscar la manera de decir, bueno, está esto mal. Bueno, está mal, pero vamos a arreglarlo. Vamos a hacerlo bien. Amén. Porque nada es perfecto. Hay problemas, hay errores, hay dificultad, hay debilidad. Pero si nos unimos en amor y nos comprometemos, salimos, llegamos al destino. Nada es perfecto en la tierra. No existe iglesia perfecta, no existe pastor perfecto, no existe miembro perfecto. Nadie es perfecto. Jesucristo solamente es perfecto. Pero tenemos que estar comprometidos con la obra del Señor. Hay que defender la obra del Señor. Ahora, ¿cuáles fueron los dos resultados? ¿Cuál fue el resultado de Pedro y cuál fue el resultado de Judas? Bueno, la Biblia dice que Judas cometió el error de entregar al maestro por 30 piezas de plata. Pedro cometió el error de negar a Jesús públicamente. Judas, el creyente apagado, sintió remordimiento por su pecado. ¿Y qué hizo? Se terminó el cambio. Dice que Pedro, el creyente encendido, lloró amargamente por su pecado. Por su pecado. Pedro también, Judas fue y se ahorcó. Pedro fue y le respondió a Jesús la pregunta, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Esa fue la respuesta de Pedro. Judas no se arrepintió, fue y se ahorcó. Pero Pedro sí le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Pedro, el creyente encendido, fue el hombre que Dios usó para predicar y convertirse en 3,000 personas. 3,000 almas se convirtieron por Pedro. Hechos 1:20 dice, porque Cristo está. Cristo le siguió y su vida dio por él. Pedro, el creyente encendido, llevó el ejemplo de caminar como Jesús. Hechos 1:20. Pedro también, dice primera de Pedro 2:1. 1:5-8. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud, está predicando, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas no están en vosotros y abundan, si estas cosas están en nosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús. Según primera de Pedro 2:1-2 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Este fue el apóstol Pedro que lo escribió, ese discípulo encendido, ese discípulo lleno del Espíritu Santo. Quiero terminar rápidamente
con una historia. Dice que en el año 1948 hubo un ataque aéreo en San Isidro. Queda en Costa Rica, no queda en Cuba. En Cuba hay un San Isidro, me parece que también en La Habana. En otros países debe haber también San Isidro, pero esto queda en Costa Rica. Y dice que mientras estaba la batalla y estaban ganando, el capitán comenzó a gritar rápidamente: ¡apaguen el fuego! ¡Apaguen, pero fuerte! ¡Apaguen el fuego! ¡Apaguen el fuego! Todo el mundo comenzó a apagar el fuego. Y después de haberse terminado la batalla, que habían ganado, tenían hambre. Dice que había un hambre desaforado, un hambre, llevaban días sin comer. Y para su sorpresa, llegó la cocinera y le dijo: capitán, le tengo una sorpresa. Como usted gritó fuertemente: apague el fuego, nosotros le echamos agua a los fogones. Así que no hay comida. Fue peor el remedio que la enfermedad. Y todo fue por un malentendido. No haber entendido bien lo que el capitán había dicho. Usted y yo tenemos un capitán. Y a veces, o muchas veces, por no entender bien lo que nos dice ese capitán espiritual, de llenar el fuego, entendemos mal y apagamos el fuego. Usted y yo estamos llamados a encender el fuego, a preocuparnos por mantener el fuego del Espíritu Santo. A escuchar bien la voz del Espíritu cuando nos dice: llénate del fuego. Porque si no estamos llenos de ese fuego, lo más probable no llegaremos al cielo. Por eso, el consejo que le dio Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 1:6 fue: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. En esta mañana, el consejo de la palabra del Señor es: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Amén. Tenemos que avivar ese fuego para, como dice Mateo 3:11, Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Amén. Vamos a ponernos en pie por un momento y vamos a decirle al Señor en esta mañana: Señor, lléname de ese fuego. Yo quiero ser lleno de ese fuego. Quiero ser lleno de ese fuego. No quiero ser como ese discípulo apagado. Quiero ser del discípulo del fuego. Del discípulo lleno. No del discípulo que entregó a Jesús. No del discípulo que actuó mal con Cristo. Sino de aquel discípulo apasionado, entregado, comprometido, lleno de fe, permaneciendo